Hola, queridos amigos. Es un placer estar nuevamente en una emisión de desarrollo personal. Una emisión pensada, diseñada para sacar la mejor versión de nosotros mismos. La verdad es que yo siempre afirmo que tú y yo somos únicos. No hay nadie que sea idéntico a otro. Podemos tener rasgos similares, hablar de manera similar, tener el mismo color de ojos, ser guapos, pero en realidad cada uno de nosotros es muy diferente y un ser único. Entonces, creo que si somos únicos, si fuimos diseñados así, debemos mantener ese ser especial que hay dentro de nosotros, pero debemos cada día ir buscando una mejor versión de nosotros mismos, por lo que debemos darnos cuenta que eh, este, esta, mm, este trabajo es un desarrollo continuo que no para, ¿no? Hoy que las empresas están en ese modus de vamos por más, nosotros también como seres humanos vamos por más. Hemos visto diferentes temas en la descripción de este video. Estamos considerando cómo salir de esos comportamientos que nos hacen daño, que nos controlan, que nos hacen dependientes, ¿no? Esos comportamientos que seguimos una y otra vez repitiendo. Ahí vas a encontrar varios links que te permiten ir a esta serie de conferencias. Hoy terminamos, esta es la séptima. Y con esta vamos a cerrar. ¿Qué hemos visto de este tema? Hemos visto, pues obviamente, la introducción de estos comportamientos que nos controlan, pero también hemos visto unos pasos, unos principios. Y el primer principio es para salir de un comportamiento repetitivo que no podemos de abandonar tan fácilmente, ¿no? Ese de este es el último cigarrillo que me fumo y me vuelvo a fumar otro. O la última vez que estallo de esta manera, tengo que superarlo y vuelvo a estallar y peor. Esos comportamientos que nos controlan, la mejor manera de salir es, primero, sea terriblemente honesto con usted mismo y diga, reconozca que está bajo la influencia de este comportamiento. En primer lugar. En segundo lugar, decíamos, hay que identificar qué nos dañó, identificar cómo nos dañó, porque nosotros somos responsables de limpiar nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida, nuestro propio ser. Y tomábamos el ejemplo de Jesús limpiando el templo. Luego vimos el poder del perdón, cómo es necesario para poder salir de ese comportamiento repetitivo, aprender a perdonar a otros. ¿Sí? Aprender a decir perdono a otros, incluso me perdono a mí mismo. El cuarto paso que nosotros analizamos fue el poder de la confesión, es decir, el poder decirle a otro, ¿sabes qué? Tengo este problema y si de veras es un problema, ¿no? No decirle, sí, eventualmente, pues, ¿qué te digo? Estallo, ¿no? Pero eso es de vez en cuando, ¿no? Hay que decirle, mira, ¿sabes qué? Sí, soy un enojón, soy un explosivo y necesito y quiero salir de este comportamiento y quiero tomarte a ti, ¿no? Como mi apoyo, como esa persona a la que le voy a estar diciendo la volví a regar, si es que la volví a regar, y también como una especie de estar rindiendo cuentas para superarlo. Eh, También vimos, ¿sí? Eh, Asumiendo un nuevo paradigma, ¿no? ¿Qué significa? O sea, yo para abandonar un comportamiento tengo que retomar y decir, esto es lo nuevo en lo que yo creo, o sea, yo puedo ser de esta manera, yo puedo afirmarme en otro sentido. Hoy vamos a cerrar con un tema muy interesante, que es el paso 6 y dice, evalúate. Eh, Evaluarte te permite saber en qué lugar de tu recorrido te encuentras. Si ya perdonaste, si todavía no eres capaz de confesarle a otras personas ese comportamiento que te controla, si has retrocedido, si has avanzado, ¿no? Por otra parte, evaluarnos a nosotros mismos nos permite evitar las trampas de la fantasía, ¿no? O sea,
como de, no, pues yo ya nunca más volví a fumar y mentira, se acaba de prender un cigarrillo, ¿no? Yo encuentro gente que en su discurso de veras se la cree, que ya no es así, ¿no? O sea, ya no soy desorganizada, ya todo lo dejo limpio, me decía una señora. Ya mis hijos llevan su lunch, mi esposo lleva su comida, ya todo está hecho y resulta que su realidad es muy diferente porque fantasea, porque cree que es fácil, porque cree que si lo niega, si no lo admite, va a salir del problema. La fantasía es un mecanismo de defensa que generalmente usan los niños para poder superar sus crisis. Por eso el niño juega tanto, ¿no? Y juega en medio del conflicto del papá y de la mamá, no porque no le importe el conflicto del papá y de la mamá, sino porque es la manera de escapar de ese estrés. Pero por otro lado, eh, también hay gente que abiertamente tiene un proceso de negación. No, eso no me pasa a mí. No, yo nunca tuve ese problema. No, yo ya no lo tengo. Y evidentemente, o tener una falsa percepción, ¿no? Tener la falsa percepción de pensar que es que el problema realmente reapareció cuando llegó de nuevo mi hijo, ¿no? O el problema se presenta cada vez que mi esposo regresa de viaje. No, el problema está en ti, punto, ¿no? O sea, eso es parte de, a veces la gente ha avanzado en su proceso de dejar un comportamiento disruptivo y recae. Y en lugar de decir, sí, recaí por A, B, C, simplemente viene y descarga su culpa en otro, ¿no? Y o de caer en el realismo de las palabras, ¿no? Hay gente que cree que si lo dice muchas veces se va a volver cierto, ¿sí? No sé si te has encontrado con un trabajador contratando a alguien que en la entrevista te dijo que era una persona supremamente trabajadora. Y cada vez que tú hablas con él o cada vez que lo oyes hablando con un compañero, él recalca o ella recalca que es un excelente trabajador. Pero realmente tú y todas las demás personas se dan cuenta que es un pésimo trabajador. Esa persona vive bajo el realismo de sus palabras. ¿Qué es el realismo de las palabras? Decir tantas veces algo pensando que eso se va a volver cierto, ¿no? Y como lo dices tantas veces, te convences de que es así. Y te enojas cuando alguien te dice que no es de esa manera. Entonces, es diferente de alguna manera a la negación, porque no está diciendo que no lo tiene, es diferente a la negación, por un lado, pero también es diferente a la fantasía. Es simplemente una manera como la gente se... Es un mecanismo mediante el cual la gente busca la superación de una situación, pero no se logra. Entonces, tomarte el tiempo para evaluarte es bueno. Tomarte el tiempo para evaluarte es decirte la verdad de una situación y decir, estoy en este punto, la verdad, sí, yo pensé que ya no mentía, pero la verdad estoy cayendo nuevamente en la mentira, ¿no? La verdad es que por mucho tiempo pensé que, que afirmando que ya no mentía, de veras, pues no estaba pasando, pero mientras tanto le estaba mintiendo a esta y a esta y a esta persona. Entonces, es importante que nosotros todo lo que hagamos lo evaluemos. Fíjate que a mí algo que me llama la atención muchísimo es Génesis. Génesis capítulo 1, en los primeros versículos, el Señor está en el proceso de creación, de la creación del mundo, y Él sabe que Él todo lo hace bien. Él es omnisciente. Él sabe que todo lo está haciendo, pero Él se para, dice, y vio Dios que la luz era buena y hizo tal cosa. Entonces, si Dios se detiene un momento a pensar en cada una de sus acciones, ¿quiénes somos nosotros para pensar que ya lo hicimos o que porque tenemos la buena intención ya está hecho? ¿Qué es la trampa de la fantasía? Como decíamos, la trampa de la fantasía te permite vivir alejados por siempre de la realidad. Pensar que no está pasando, pensar, eso es lo que el niño hace, o sea, el niño juega y cuando el niño juega, el niño no está en la realidad.
El niño no está pensando en la separación de sus papás, el niño no está pensando en la crisis económica de ese momento, el niño se escapa completamente de su realidad. Y hay gente, como les decía, que en su proceso de restauración, en su proceso de salir del comportamiento, entonces se enajena, ¿no? Y en lugar de sentarse y mirar cómo va, y en lugar de decir qué tanto estoy avanzando en este comportamiento, entonces lo que hace es meterse en el internet de cabeza y no pensar, o ponerse a ver la serie X de Netflix, o sí, y entonces se aleja y cae en esa trampa de la fantasía. ¿Cuál es la trampa de la negación? Es cuando tú realmente conoces lo que está pasando, pero te rehusas a admitirlo. No sé, es cuando dice, no he avanzado nada, o volví a recaer en mentir, o volví a recaer en fumar, pero dijo, no, pero pues no, no es como antes, o sea, para nada. Fíjate que sí fumo, o fíjate que no, es que no fue sino un pedacito, o sea, no, es que fue justamente solamente el día que tú me viste, ¿no? Y entonces, en todas las charlas, en todas las cosas, no, ya no fumo. En días pasados estaba una persona en una enseñanza, yo conozco la vida de la persona, y la persona se estaba, estaba mostrando como que, wow, había superado todas las situaciones difíciles de su vida. Y yo decía, pues no sé cuáles, porque yo te conozco y no, ninguna de ellas. Entonces es como, espérate, no se trata de para tomar una autoridad o para poder tomarte como ejemplo y decir, yo ya lo hice. No, si, no es necesario ni siquiera que lo admitas. Habla de otra cosa, pero no tienes por qué caer en la negación. Es preferible evaluarse y decir, lo volví a hacer, y dar cuentas y decirle a la persona a la que, de la que admitimos, oye, ¿sabes qué, consejero? O ¿sabes qué, pastor? O ¿sabes qué, maestro? O lo que sea. ¿Sabes qué, terapeuta? Sí, sí, realmente volví a estallar, le volví a gritar a mi esposo o a mi esposa esto. eh, y sí, reconozco que no es porque esa persona diga o haga algo, es porque yo estoy mal. Cuando tú haces ese tipo de cosas, ese tipo de afirmaciones, sales de esas trampas, porque la trampa es simplemente algo que en lo que tú caes porque no lo admites, pero una vez lo reconoces y lo admites, sales de la trampa. Entonces, ¿cuál es la trampa de las falsas percepciones? Una falsa percepción es cuando percibes lo que no es, y hay gente que percibe que está avanzando y que ya, porque un día admitió que tenía un problema con el alcohol o con el cigarro o con las mentiras o con la agresión o con lo que sea, cree que ya avanzó y cree que ya lo resolvió. Pero no es así. Es decir, el que yo reconozca que estoy haciendo algo mal no quiere decir que ya salí de eso. O el que yo lo esté intentando no quiere decir que ya salí. O que yo lo haga delante de X personas, pero delante de otras no, no quiere decir que ya salí. Hay gente que no fuma delante de sus papás, pero sí fuma delante de sus amigos, no fuma delante de su esposa, pero sí fuma delante de sus compañeros de trabajo. Y entonces es como, no, pero yo no fumo. No, o sea, estás percibiendo las cosas mal. Sí, sí, sigues fumando. El hecho de que no fumes en tu casa no quiere decir que no tengas el problema. ¿De acuerdo? La trampa del realismo de las palabras, ¿no? El realismo de las palabras es un término para describir, para mostrar a la gente que dice que cree que si dice algo, entonces es verdad. Y si lo dice con mucha emoción, es realmente verdad. ¿Cuánta gente hay así? O sea, tú dices, en serio, o sea, de veras tenemos mucha gente que cae en el realismo de las palabras, ¿no? Porque afirman cosas y se cuentan su historia una y otra vez, una historia que saben que no es real, pero con el tiempo empiezan a sentirlo así y a vivirlo así. Realmente creen lo que están diciendo y se ven en esa posición o en esa situación que describen y sienten que así fue, ¿no? Porque
Y entonces parten de, como yo ya dije esto, esto es verdad, ¿no? Como yo lo digo con mucha pasión, la gente tiene que creerlo, ¿no? Lo que es claro es que el comportamiento de una persona y no su manera de hablar revela la verdad de lo que es esa persona, lo que en realidad está sucediendo. Porque ¿de qué me sirve que una persona me diga, no, pero si yo soy de lo más honesta del mundo, pero sigue sustrayendo cosas de su oficina? Su comportamiento me dice que no es honesto, ¿no? No puedes cambiar lo que no mides, lo que no palpas, lo que no reconoces, lo que no asumes y tocas y dices, esto está mal. Si yo digo, es que no, o sea, no pasa nada, no. Sí, alguna vez mentí, pero no, la verdad, no, yo soy una persona en verdad muy honesta, mira, siempre he sido muy honesto y va, y hablo y me enojo, ¿no? Cuando él me dice, no, es que dijiste mentira, ¿cómo? ¿Una mentira? ¿Por qué? Nunca fue mentira, yo no sabía, yo no me enteré, y entonces hay gente que cree que si dice muchas palabras se vuelve verdad. Estás exhortando a alguien y hay gente que se enoja y te saca 10,000 argumentos y 10,000 cosas pensando que con eso volvió real lo que es irreal, ¿no? No puedes entonces avanzar si no estás midiendo lo que haces mal, si no lo encaras, si no lo mides, si no lo evidencias, ¿no? Lo que con frecuencia evitamos es que nos midan en nuestras áreas de debilidad. Lo que con frecuencia hace el realismo de las palabras, es decir, nuestros discursos apasionados respecto de cómo hemos superado, de cómo somos diferentes, es esconder en realidad algo que está ahí. Y si está ahí, y si yo no puedo realmente medir el avance o el freno de esta situación, entonces se vuelve un problema y un problema real, ¿de acuerdo? Un problema que cada día va a crecer. Eh, el cáncer de pulmón no va a disminuir o no va a dejar de aparecer porque yo convenza a alguien con mis palabras de que ya no fumo. Eh, mi deuda no se va a pagar o mi tarjeta de crédito no va a quedar en ceros porque yo diga, ya no tengo compras compulsivas, ¿no? O sea, yo puedo jurarle a mi esposo, puedo enojarme cuando él me diga, oye, pero sigues comprando. No, ¿cómo crees? Es que alguien agarró la tarjeta, es que puedo hacer lo que yo quiera. Pero si yo no soy capaz, las consecuencias de un comportamiento van a llegar, me van a alcanzar y me van a atropellar. Entonces, es mejor pararse y mediante la humildad, mediante el reconocer, el confesar, el darme cuenta por qué apareció este comportamiento, romper con él y pedir ayuda si es necesario y estar diciendo, oye, ¿sabes qué? Ya sé que habíamos acordado que no iba a comprar nada con la tarjeta, pero ¿sabes qué? Volví a caer, volví a comprarla. Mira, ¿sabes qué? Mejor aquí te entrego la tarjeta, ya no la voy a tener más porque sé que la voy a volver a usar. Reconocer, asumir mis consecuencias, pero frenar ese comportamiento. Y no tratar de esconderlo con palabras, no negarlo, no aislarme. Tú ves jovencitos que se tapan sus oídos, ¿no? Y ellos piensan que si no escuchan el regaño de la mamá, si no hablan con el papá, si nadie los interpela, entonces el semestre se va a salvar. Porque no pudieron dejar de escaparse con sus compañeros de clase. Hay gente a la que eso se le vuelve un comportamiento que lo controla, ¿no? Tenía un joven que me decía, en realidad yo no quería ir, ni me gusta hacer eso, pero decía, vamos, y yo decía, no, ándale, que no, y no voy a decirles que no. Y terminé haciendo esto y terminé perdiendo el tiempo y cuando me encaré
con los resultados, cuando me di cuenta de las consecuencias de esto, ya no lo pude frenar. Y sí, las consecuencias lo alcanzaron y lo atropellaron y lo dañaron. Afortunadamente pudo redimir algo y salir avante poco a poco. No en el tiempo, no en la forma que debió ser, pero lo pudo redimir. Pero hay gente que no lo puede redimir. Si nosotros no nos ponemos en un tiempo y en una forma adecuada, reconociendo y trabajando un proceso para salir del comportamiento que nos controla, ese comportamiento va a venir, nos va a sobrepasar y las consecuencias un día van a ser permanentes. Hay gente que dice, bueno, ¿qué te ocupa a ti de que yo fume? Es mi cuerpo, es mi vida y no te va a hacer daño. Mientras no fume en la casa, le dicen algunos señores o señoras a sus parejas, mientras no fume en la casa no te está afectando. No, sí te está afectando. Es una mentira lo que nos decimos, porque el día que te dé un cáncer pulmonar, pues es tu pareja la que tiene que correr contigo y no va a ser un día, no va a ser... Y hay que decir, pues cuando me dé algo me mato. Pues te tengo una mala noticia, ¿no? Uno no se muere en la víspera, uno se muere el día. Siempre le he dicho a la gente, o sea, mire, yo trabajé en una clínica de toxicología. Vi llegar cientos, miles de personas que atentaron contra su vida. Y ahí aprendí que no importa el veneno que te hayas tomado, no importa lo potente del atentado contra tu vida, si no es tu día, no te mueres. Y hay cosas que eran, por decirlo de alguna manera, inocuas, o sea, pues, yo creo que se hubiera salvado. No, pues no se salvó y se murió. Entonces, ah, cuando nosotros pensamos que nuestro comportamiento que está fuera de control es un asunto solamente nuestro, que no va a afectar a nadie, es un engaño. Es una manera de negación y es una manera de decir, no quiero salir de él. Tengo que afrontarlo, tengo que encararlo, reconocerlo, decirme la verdad y ser abiertamente exigente conmigo mismo, tanto como para sentarme y decir, bueno, a ver, ¿quién me ha dañado de semejante manera para que yo quiera seguirme dañando todavía más? Escarbar, perdonar, aplicar todo lo que necesite para perdonar, para pedir perdón y hacer todo lo que necesite para limpiar mi vida, porque en la medida en que yo no limpie mi vida, en esa manera voy a estar cayendo en uno y otro comportamiento negativo. Hay gente que sale de fumar, que deja de fumar y entonces agarra a mascar chicles, se produce una úlcera y luego una gastritis y luego una úlcera porque no deja de tener un comportamiento negativo. Ah, ya no fuma, ahora más cachete. Ya no bebe, pero ahora depende de una organización para vivir. Entonces simplemente cambio de acción. Hay gente que ya no grita, que ya no pega, pero realmente ahora se come el coraje y de repente aparece con un cáncer de estómago, ¿no? Entonces dices, a ver, es que no se trata de pensar que mi comportamiento no va a tener consecuencias, se trata de escarbar en mi comportamiento y de resolverlo, es resolver el comportamiento, es encararlo, es decir, lo tengo y cómo llegó ahí y cómo lo puedo sanar y cómo puedo dar cuentas y cómo puedo avanzar y cómo puedo establecer un nuevo paradigma para vivir de una manera mejor y cómo puedo estar pendiente de mí mismo y decirle a otros, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, estoy volviendo a caer, me volví a parar. Y tener esa posibilidad terapéutica de decir, avancé y retrocedí, pero no soy malo. Avancé y retrocedí, pero estoy trabajando. Avancé y retrocedí, pero soy una persona que está de la mano de Dios trabajando en mi comportamiento para ser cada día mejor. Por eso yo insisto en esto, no se trata de parecerme a nadie, se trata de decir, reconozco que hay cosas que no me sirven y las desecho de mí, las quito de mí de una manera sistemática. Si necesito ayuda, que generalmente la necesito, porque si no la necesitara, no hubiera caído en ese comportamiento. Si necesito ayuda, la pido.
El hecho de que sea pastora, el hecho de que sea mamá, el hecho de que no quiere decir que soy perfecta. Quiere decir que hay momentos en que necesito decirle a alguien, ¿sabes qué? No estoy segura de esto. ¿Sabes qué? Creo que otra vez volví, ¿no? Hay comportamientos en los que uno ha trabajado años. Yo siempre le digo a la gente, yo tengo un problema con el control, es decir, quiero controlar a todos y a todos. O sea, yo siento que si alguien no está haciendo lo que yo le dije que hiciera, es un problema. O sea, no sé, si yo digo en mi casa, vamos a cocinar esto y esto de esta manera y se hace de otra manera, entonces siento como que va a quedar mal, ¿no? Tengo ese problema de control. ¿Por qué tengo ese problema de control? Bueno, yo evalué y me di cuenta que tuve un papá con problemas de alcohol, una mamá codependiente y con otros problemas, en los que, siendo yo la hija mayor, se descargó mucho de la responsabilidad y se me dijo, pues tú tienes que hacerlo bien. O sea, si no lo haces bien, esta familia se va a acabar porque tenemos problemas, pero tú puedes redimir todos esos problemas si lo haces bien. Entonces me acostumbré que yo soy la que tengo que hacer las cosas bien, que yo soy la que sé hacerlas bien y que yo las tengo que hacer bien. Soltar esto es bastante complicado. Trabajé terapéuticamente con esto muchísimo tiempo, se lo he entregado al Señor, he avanzado, he aprendido a decir, ok, es el hogar de mi hijo, es el hogar de mi hija, sabrán cómo, me necesitan, ahí estoy, pero como ellos necesiten, no como yo quiero. Es mi iglesia, sí, estoy a cargo de, pero sabes que no soy superwoman, así que ministerio tal, a cargo de tal persona, y ¿qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? Me cuesta un montón. Y de repente me encuentro tomando el control de cosas que no debo tomar. Entonces me toca decir, a ver, espérame, hablar con Dios, a veces hablar con mi esposo y decirle, es que yo creo que estoy tomando muy en serio esto. O nada más te lo cuento y le digo, mira, estoy haciendo esto, te lo estás tomando en serio y estás volviendo a agarrar rienda. Sí, estoy volviendo a agarrar rienda. Entonces él me conoce bastante y es otra persona me puede decir que no. O mis hijos, tengo hijos adultos y aún la adolescente, mi hija adolescente, ya me conoce lo suficiente, nunca le he ocultado el problema, entonces ella es capaz de decirme, mami, pero no es tu problema. ¿No? Entonces es como, ok, ¿ves? Cuando uno tiene la capacidad de decirle a la gente, yo tengo este problema y no me hace menos pastora y no me hace menos espiritual y no me hace menos ser humano y no me hace, o sea, no pierdo autoridad por decir que tengo una situación y que estoy brigando con ella, porque si yo la escondo o si yo pienso que ya se superó para siempre, es una mentira. ¿De acuerdo? Es como aquel diabético que ya logró controlar sus niveles de azúcar, que ya en sus últimos 10 exámenes le ha salido perfecta el azúcar y dice, pues ya no soy diabético. Ahora sí puedo comer lo que yo quiera. Y de repente, ¿sabe qué? Aparece y lo mata. ¿Por qué? Porque se confió. Nosotros debemos ser conscientes, debemos decirle a todas las personas, ok, fíjese, tengo un problema de diabetes, ya está controlado, pero entonces las mismas personas te van a decir, pues no te regalo un pastel, ¿no? O a lo mejor si te regalo un pastel que no tenga esto, o si te regalo un pastel no de este tamaño, sino de este tamaño, porque sé que eres diabético. Entonces, contribuyen conmigo a mantenerme sano. Entonces, aquella gente que dice, no, pues que hay que declarar y que hay que hacer, esa es la primera gente que pasa de un comportamiento que lo controlaba a otro que lo controla pero más disimuladamente. No importa si es disimuladamente o no, esos comportamientos que nos controlan un día nos van a hacer esclavos. Así que la verdad es importante que nosotros pongamos un freno a nosotros mismos y digamos, ¿sabes qué? Yo voy a estar pendiente, evaluándome de cómo estoy superando esto. Aún es más, le voy a dar la posibilidad a la gente que me ama, a la gente capaz, a la gente que está a mi lado de decirme,
estás cayendo nuevamente en esto. Sin enojarme, sin molestarme, o si me enojo y me molesta, porque puede ser que sí me alcanza a tocar mis emociones, pero que sin estallar, a mí de, bueno, ok, ¿sabes qué? Hago lo que tú piensas, pero ese día lo reflexiono, me doy cuenta que sí lo estoy haciendo y tomo nuevamente medidas. Ha sido una gran bendición estar con ustedes. Sé que no es fácil superar los comportamientos que nos controlan. Estamos para servirles. Si necesitas ayuda, con muchísimo gusto. Mi nombre en Face es Yolanda Copete. Mi correo es yolandacopete@yahoo.com.mx. Mi celular es 55 18 50 86 27. Puedes enviarme un mensaje, un WhatsApp por ahora. Mientras que nos dicen las políticas de privacidad cómo van a quedar, sigo en WhatsApp, pero ya tengo otras plataformas abiertas. Por otra parte, quiero decirte que son bienvenidos todos los comentarios. Alguien me decía, pero diga, pastora, que comentarios constructivos. Mira, si quieres dejar un comentario destructivo no hay problema. O irrespetuoso tampoco para mí es problema. Porque no habla de mí, habla de ti. O sea, es como tú quieras expresarlo, pues. Todo lo que yo digo acá es estudiado, es preparado, pero no quiere decir que soy la verdad absoluta, sino que es una manera de abrir un tema de discusión, aportar lo que yo tengo. Y si tú tienes algo que aportar, bienvenido. Y si solamente tienes una inquietud, una sugerencia, eh, una simple opinión, aquí está abierto para ustedes. Eh, en la semana entrante, el próximo jueves, vamos a estar hablando ya de otro tema, porque ya terminamos esto de los comportamientos que nos controlan y vamos a hablar de un tema muy interesante y es de quién es la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? Va a ser un tema muy apasionante porque estamos en un mundo en que nadie quiere asumir la responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos que ser diferentes, crecer, construirnos y avanzar en la vida. ¿De acuerdo? Les amo un montón y cualquier cosa que necesite, estamos para servirles. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves a las 12 del día.